Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y bueno, hacía bastante tiempo que no hacía ningún vídeo. Bueno, circunstancias de la vida, pues no siempre uno puede hacer lo que le apetece, lo que le gusta o lo que considera razonable. Digamos que, bueno, la vida está llena de muchos ingredientes y es como realizar la tarea de un cocinero, de un buen cocinero. Tiene que aprender a mezclar. En la vida hay muchas zonas de aceleración, zonas de frenada, zonas de desvío y zonas de ir por el camino recto. Es complicado. Bien, yo quisiera hablar de un tema que es un tema polémico. No se habla especialmente mucho de este tema, salvo, bueno, de personas que lo conocen o que creen que lo conocen. Es un tema particularmente antiguo en el tiempo, pero que, bueno, discernir con claridad hasta qué punto ese tema es de un modo o de otro o qué podemos extraer de ahí, pues ciertamente es complicado porque es muy difícil tener una experiencia directa que facilite el saber de lo que se habla. Bien, el tema es el siguiente. El tema es la magia negra. Eso que popularmente se conoce como magia negra, que se asocia obviamente con fases ritualísticas, se asocia con intenciones malévolas, obviamente. Una persona con buena intención, pues se sobreentiende que la magia negra quedará muy lejos de su conciencia. También se habla de la magia negra en términos pues, de algunas obras publicadas, quizá algunas de ellas hace mucho tiempo, donde bueno, se muestran de un modo bastante explícito y directo, se muestran pues hechizos, fórmulas mágicas, con la ayuda, con el aditivo pues, de determinadas sustancias, amuletos, frases y sobre todo, la intención de fondo. Bueno, lo que a mí me resulta evidente es que si tuviéramos la persona que tuviera intencionalidad en este aspecto, si tuviera que aprender la magia negra desde ese punto de vista, o sea, con la bibliografía existente, con los consejos de personas que, bueno, a todas luces algo deben saber, con la experimentación con determinados rituales, obviamente, pues no precisamente buenos, que quizá no hagan un daño real, pero hacen daño a la conciencia del individuo que los practica. Y a lo mejor sí hacen un daño real, porque aquí hay de todo, ¿no? Han habido en la historia, y así ha sido publicado en algunos libros, auténticas guerras, no guerras con armas, ni con palos, ni golpes, ni con insultos tampoco. Guerras en el ámbito sutil, es decir, guerras entre el bien y el mal, pero desde un punto de vista, digamos, de carácter espiritual, por darle una etiqueta que más o menos podamos comprender. Entonces, yo llevo mucho tiempo, décadas básicamente, preguntándome, y me parece que hay muchas personas como yo, o sea, aquí nadie es único en cuanto al tipo de cuestiones que uno se plantea, o plantea a veces a otras personas. Yo me pregunto, ¿qué es la magia negra realmente? Bueno, yo a lo largo de mi periplo como persona, pues con la mente curiosa y abierta a muchos tipos de información, y existen muchos criterios diferentes para definir tanto la magia negra como la magia blanca, como la magia de cualquier otro color, porque de esto también se habla. He llegado a una conclusión, y es que la magia negra, sea lo que sea, y de esto a lo mejor en este vídeo hago un inciso, una anotación, sea lo que sea, es algo que depende muy mucho, obviamente, de la voluntad humana. Es decir, las personas podemos temer o tener en cuenta como una especie de amenaza el factor mágico. Mágico oscuro, porque está el mágico bueno, el mágico blanco, ¿no? Luminoso. Idóneo para lo que se supone que es la evolución, o lo que es la evolución realmente. Entonces la voluntad humana tiene mucho que ver. Y la voluntad humana, como toda herramienta no digo del carácter, como toda parte constitutiva de la naturaleza humana, esa voluntad puede ser, entre comillas, trabajada. Ese es un proceso, la voluntad verdadera es un proceso arduo al que dedicaré otro vídeo, porque aquí pasa como con la magia u otros conceptos diferentes a la magia. Hay un problema popular genérico de definición. Ahora bien, volviendo a la magia, depende de la voluntad, depende de los conocimientos, porque hay fases de la magia, tanto blanca como negra, que requieren de una instrucción muy concreta, que no siempre se da en las cuestiones cotidianas del mundo. Yo, sé hasta cierto punto, no, nunca del todo ni de forma completa, por tanto puedo errar en mis apreciaciones o valoraciones, pero sé hasta cierto punto
que la verdadera magia negra requiere una instrucción muy definida que no se obtiene con los libros habituales a los que uno puede tener acceso para creer que puede realizar esta especie de arte extraño que se llama pues magia negra o el sendero de la izquierda, también lo llaman, el sendero de la izquierda. Por decirlo con un tono, un trasfondo poético, hay el sendero de la derecha, el bueno entre comillas, por darle otra etiqueta más o menos popular y conocida, y el sendero de la izquierda, el malo, el negativo. Sí os diré otra cosa, y la voluntad tiene mucho que ver por una razón que voy a explicar ahora. Y es que una cosa sí sé, podemos decirlo así, de fuentes fidedignas o de buena tinta. Y es que es obvio para cualquier pensador, investigador, persona que tenga una capacidad crítica de análisis por sí mismo, ¿no? Es obvio que el mundo, y desde hace muchísimo tiempo, miles y miles de años en realidad, el mundo está almacenando de un modo extraño un montón de toxinas. Toxinas me refiero concentraciones de energía psíquica y mental, pero especialmente psíquica, basada en emociones, en la intensidad de las emociones, que además se van manifestando a lo largo de tiempos muy largos. Hablamos de miles de años. Lo que no puedo deciros es cuántos miles de años, porque esto cada uno tendrá su criterio o llegará a investigarlo de un modo diferente, o llegará a una conclusión distinta. Pero estas toxinas en el ámbito psíquico son formaciones que quedan ahí. Es decir, no se trata de que cuando la persona fallece, la persona que ha estado, vamos a decirlo claramente, intentando ser mala de forma expresa, incluso haciendo cosas que se consideran oscuras y por tanto, bueno, negativas, tóxicas, etc. La persona cuando fallece, la energía que ha generado no fallece. Esa energía no fallece. Fallece la persona porque físicamente fallece. Porque la persona continúa una especie de viaje y la energía que embargaba, no diré su alma, pero sí que estaba conectada con su identidad, con sus propósitos, con su conciencia, sea cual fuera el nivel de esta conciencia, o consciencia, podemos decir, es una energía residual que, como dice un principio de la física, no se pierde, se transforma. Lo que viene a decir que hay una acumulación tremenda, ya existe a día de hoy, hace muchos, muchos, muchos años que existe esta acumulación y sigue existiendo, se sigue perpetuando esta acumulación, se sigue incrementando, una acumulación de energía psíquica realmente preocupante en todo el planeta. Habrán zonas que estarán más concentradas, ¿no? En naciones o lugares específicos del mundo donde la violencia reina, y la violencia no es necesariamente un elemento de la magia negra, esto debo aclararlo, que aquí hay muchas cosas de las que hablar. Pero bueno, lo que quiero decir es que todas estas toxinas, estas formaciones psíquicas, emocionales, no diré sentimentales, porque sentimiento y emoción son cosas algo diferentes en este aspecto. Todas estas congregaciones de materia psíquica dañina y tóxica son precisamente un elemento clave, entre otras cuestiones, un elemento clave para que los adeptos, los verdaderos adeptos, y a veces incluso los adeptos inconscientes, que son de hecho la mayoría, toda persona que está alineada, lo sepa de conscientemente o no, pero ocurre aunque uno no lo sepa conscientemente, toda persona que está alineada, está en línea, está conectada, digámoslo así, está vibrando en esa longitud de onda, en esa frecuencia, toda persona, todo grupo, colectivo, nación, que está alineada con el concepto de que hay que salirse con la suya, que la violencia es una razón más poderosa que las palabras, que la inteligencia, que el sentido común, que la razón, etcétera, etcétera, y todos sus derivados posibles. Una persona, o un colectivo, un grupo, que tienen una fantasía ególatra, que sobrepasa con mucho su capacidad de comprenderla y de superarla, porque en principio no se reconoce que eso sea una patología, entonces uno va por la vida con la idea de que las mayores barbaridades son justificables, ¿no? Con los regímenes totalitarios, los autoritarismos de toda especie, etc. Hay mucha cosa aquí, muchísima, que no me va a dar tiempo, es obvio. Pero todas estas personas, sabiéndolo o no, la mayor parte no lo saben, lo que hacen es alimentar estas concentraciones de materia psíquica tan tóxicas, y entonces los adeptos de la magia negra, especialmente los que son conscientes, obviamente ni son muy numerosos ni se encuentran por ahí. Ni es una cuestión tampoco de sexo. Porque hay quien pensará que las mujeres, por su vínculo histórico con la brujería, pues son más propensas a la magia negra. Bueno, yo os diré que no. Que aquí
Esto es un tema unisex, es decir, es igual, es indistinto hombres y mujeres. Y quizá en cierto modo es más propio del hombre, en un sentido muy profundo, ¿eh? No hablo de las personas masculinas. Es una cosa difícil de discernir que no voy a tener tiempo ahora mismo en este vídeo en concreto de dilucidar, ¿no? Básicamente, el adepto consciente, sea hombre o mujer, tenga la edad que tenga, de la magia negra, lo que hace es utilizar de manera consciente estas concentraciones de materia psíquica tóxica para extraer una especie de fuerza personal o colectiva, si se hace en grupo, o ambas cosas, de hecho, personal y colectiva, con la que su evolución, por así decirlo, si se puede llamar así, dentro del ámbito de ese sendero de la izquierda, pues es cada vez más intenso. Y llega un punto crítico, por cierto, como ocurre en cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando tú incides en una cuestión de tu vida, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, por voluntad, por deseo, por necesidad, por miedo, pero insistes e insistes, eso te va a salir por un lado, te va a salir por otro. Va a depender de varios factores, entre ellos, qué es lo que esperaba realmente obtener, incluso sin que tú supieras que era eso lo que querías lograr. O si hay un miedo que va a impedir el logro final, aunque hayas luchado una vida entera por conseguirlo. Pero en el caso del sendero de la izquierda es algo particularmente duro, complejo, que no va acompañado necesariamente ni de rituales sexuales como los que se le atribuyen, con razón, además, a Aleister Crowley, considerado la bestia por su vínculo claro y directo y más o menos verificado con ciertas formas de la magia negra. Yo no digo que no hiciera magia negra, ni que no fuera un adepto relativamente consciente. Lo hizo con intención, sí, lo que hiciera lo hizo con intención. Y parece ser que lo hizo desde muy joven, habiendo pertenecido a una sociedad secreta u oculta que al final se ha desvelado perfectamente. O sea que eso del ocultismo es entre comillas, porque se puede saber. Siempre hay alguien que lo desvela y lo especifica y lo explica bien. Pero cada vez que un ser humano perfectamente bien intencionado, por los motivos que fueran, por el estrés, por la presión social, colectiva, familiar, por traumas internos, no ataja a tiempo un proceso tóxico que va liberando en su aura, en su entorno, lo que hace es contribuir. Lo que hacemos, me voy a implicar, obviamente, porque yo ni soy perfecto ni lo pretendo. Contribuimos a hacer esas concentraciones de energía psíquica que inundan el mundo, las hacemos más grandes y por tanto estamos facilitando que el mago negro o la maga negra, porque he dicho que esto es unisex, pues puedan tener más poder. Otra cosa es por qué quieren tener poder. Bueno, eso será tema de otro vídeo, obviamente. Y un inciso, una cuestión relativa a todo esto. A menudo los seres humanos, pretendiendo, me incluyo, porque ser humano también soy, pretendiendo hacer un bien, a veces forzamos las cosas y también generamos, aunque en una escala quizá pequeña, poco relevante, generamos esa atmósfera psíquica un tanto tóxica y un tanto indeseable. Pero por poquito que sea, se va añadiendo, se va agregando. Otra cosa es discutir, bueno, debatir más que discutir sobre el origen de la magia negra. Porque todo tiene un principio y en el principio de las cosas reside la finalidad a la que con el tiempo, y quizá de un modo muy distinto a lo que pensábamos, la finalidad con la que esa cosa que inicia ese proceso evolutivo, ese proceso de manifestación de algo, en el principio está el secreto del final. Por tanto, si pudiéramos saber dónde está el origen de la magia negra, el origen antes del cual no había esa magia negra, podríamos hacernos una idea más precisa y más útil, por tanto, de la finalidad de la magia negra. Porque debo decir, bueno, por honestidad, que la magia negra tiene una finalidad. Y que esa finalidad, desde un punto de vista, obviamente, pues es una finalidad malsana, reprobable o que incita el deseo de aniquilar esa finalidad, ¿no? De aniquilar la magia negra, para que no perturbe el mundo. Pero os diré que en realidad, y de un modo mucho más cercano a lo que ocurre, la magia negra tiene una finalidad que es utilizada, si no totalmente, eso es más difícil, parcialmente por las fuerzas del bien, de las que también, como no, se puede hablar. Es complicado hablar de esto porque, como he dicho al principio de este vídeo, no tenemos una evidencia directa, una verificación experimental, salvo la conciencia y la sensibilidad de cada cual, y también un poco los estudios, porque estas cosas se estudian, es decir, se estudian en el sentido de que hay material bibliográfico de diferentes tipos, autores y épocas,
que bueno, permiten, si no saberlo todo, porque eso es imposible, o tremendamente difícil, pues tener una noción más o menos acertada de un tema que si no lo examinas nunca de cerca y con atención, pues obviamente, pues, pues nunca llegarás a ninguna conclusión y entonces es un tema que lo olvidaremos. Mientras tanto, mientras lo olvidamos, seguiremos gestando, creando ese proceso de gestación, esa especie de esferas psíquicas que en algunos tratados esotéricos, tanto antiguos como modernos, llaman egregores, o egregores, creo que es la pronunciación correcta. ¿Qué es un egregor? Bueno, pues eso es un tema de otro vídeo, como el origen de la magia negra, como la finalidad y como algunos de los procedimientos, porque la magia negra es como todo, tiene muchas ramas ya que tiene un tiempo muy largo en la historia. Bueno, incluso muy anterior a la historia escrita, de la que obtenemos los primeros registros que testimonian un tipo de civilización, de intención y de cultura. Como es tan antiguo en el tiempo, tan antiguo en el tiempo, obviamente meternos ahí es como meternos en un mar en el que no vemos ninguna orilla y no podemos certificar que vayamos a alcanzar tierra firme o que vayamos a estar nadando hasta la eternidad, durante toda la eternidad. Lo dejamos aquí. Bueno, esto era una idea, no pretendo sentar cátedra con esto, ni con este tema ni con ningún otro, pero yo os dejo esta perspectiva y si os ha gustado este vídeo, este enfoque que yo también utilizo en otros vídeos en los que hablo pues, de temas diferentes, pues le dais al like, que me haréis un gran bien y sobre todo me confirmaréis o me ayudaréis a confiar y a creer que no soy el único que piensa así, que para mí es un poco triste darme cuenta de esto. Os lo agradecería. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.